Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando con fuerza en el mundo del espectáculo, una historia que combina romance, éxito y sí, un poco de misterio. Prepárense porque vamos a hablar de la conexión que existe entre dos nombres que juntos generan una auténtica tormenta, ***Can Yaman y Demet Özdemir ***. Si son fans de las telenovelas turcas, de las historias que te atrapan desde el primer minuto y te dejan con la boca abierta, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos perdamos en los detalles jugosos, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a esa campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Imaginen esto, dos estrellas en la cima de su carrera, con miles de admiradores en todo el mundo, compartiendo una química tan palpable en pantalla que el público se enamora no solo de sus personajes, sino también de la idea de que esa magia trascienda la ficción. Eso es exactamente lo que sucedió con Can Yaman y Demet Özdemir. Sus nombres, cuando se mencionan juntos, evocan esa chispa, esa conexión que va más allá de los guiones y las cámaras. Y hoy vamos a desentrañar por qué esa unión se ha convertido en un límite absoluto para muchos, un tema del que nadie parece querer o poder hablar abiertamente, pero que genera una fascinación innegable. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es, para muchos, el epítome del romance de cuento de hadas moderno. Ambos son talentosos, carismáticos y tienen una presencia escénica que hipnotiza. Cuando se unieron para protagonizar la aclamada serie turca ****Erkencikus ****, la ficción explotó en popularidad, catapultando a ambos actores a un nivel de fama internacional pocas veces visto. La dinámica entre sus personajes, Candibit, el apuesto y enigmático fotógrafo, y Sanem, la soñadora y apasionada aspirante a escritora, era tan auténtica, tan llena de pasión, ternura y esa chispa que solo se encuentra en las grandes historias de amor, que los espectadores no tardaron en empezar a soñar con una relación en la vida real. Y seamos honestos, ¿quién no quiere creer en esas historias donde el amor de la ficción se convierte en realidad, donde los protagonistas de nuestros dramas favoritos encuentran la felicidad también fuera de los focos? Su química era innegable, era eléctrica, palpable incluso a través de la pantalla. Las miradas cargadas de significado, los gestos sutiles que parecían decir más que 1000 palabras, la forma en que interactuaban, sus risas compartidas y esa aparente complicidad, todo gritaba algo más. Y esto, por supuesto, no pasó desapercibido. Las redes sociales se incendiaron de inmediato. Los fanáticos, ávidos de confirmación, crearon innumerables teorías, compartieron cada foto juntos, cada entrevista, analizando cada detalle con la minuciosidad de detectives. Para muchos se convirtieron instantáneamente en la pareja definitiva, el dúo dinámico que representaba todo lo que buscaban en una relación: amor verdadero, pasión desbordante, admiración mutua y esa conexión profunda que parece trascender lo terrenal. Pero aquí es donde entra el límite absoluto del que hablo, un concepto fascinante y a menudo enigmático. Cuando una pareja tan popular y querida alcanza cierto nivel de adoración, cuando se convierte en el sueño de millones, a menudo se crea una especie de barrera invisible, una zona de exclusividad. Los fans, al invertir tanta emoción, tanta energía y tantas expectativas en esa conexión, pueden volverse protectores, e incluso posesivos, de la narrativa que han construido en sus mentes. Cualquier comentario, cualquier rumor, cualquier indicio, por mínimo que sea, de que la relación no es perfecta según su imaginación o que no cumple con las expectativas idealizadas, puede ser percibido como una amenaza, como un atentado contra su fantasía. Y esto, a su vez, puede tener un efecto profundo en los involucrados, llevando a un silencio estratégico, a una cuidadosa gestión de su imagen pública y, en muchos casos, a un resguardo absoluto de su vida privada. Can Yaman y Demet Özdemir, al ser tan seguidos, analizados y, en muchos sentidos, adorados por una legión global de seguidores, probablemente entendieron desde muy temprano que su relación, ya fuera real o alimentada por la poderosa imaginación popular, sería un campo de minas, un terreno delicado donde cada paso debía ser medido con precisión. Piensen en la inmensa presión. Imaginen tener cada uno de sus movimientos, cada una de sus interacciones, cada uno de sus pensamientos bajo el microscopio constante de miles, incluso millones, de ojos expectantes. Cada salida conjunta, cada encuentro casual, cada foto que se filtra a la prensa o a las redes sociales, se convierte de inmediato en noticia de primera plana, en un tema de debate mundial. Para una relación que podría estar en sus etapas iniciales, o simplemente para la privacidad.
Fundamental que cualquier ser humano merece, esto puede ser abrumador, sofocante incluso. Por eso creo firmemente que ese límite absoluto, al que me refiero, se establece no solo como un mecanismo de defensa para ellos, sino también como una consecuencia inevitable de la magnitud de su fama. Es la decisión consciente de proteger lo que tienen, sea lo que sea, de las expectativas desmedidas, de los juicios apresurados y, a veces, de la toxicidad que puede surgir de una base de fans excesivamente entusiasta y, en ocasiones, intolerante ante cualquier desviación de su ideal. ¿Pero qué significa realmente este límite absoluto? Es una barrera impuesta unilateralmente por ellos, una muralla construida para mantener a raya a los fans, o es una construcción colectiva, una especie de acuerdo tácito creado en gran medida por los propios seguidores? Creo sinceramente que es una combinación intrincada de ambas cosas. Por un lado, las celebridades de alto perfil, con el tiempo y la experiencia, aprenden a ser extremadamente reservadas y cautelosas sobre su vida privada, precisamente para evitar este tipo de escrutinio público implacable y, en muchos casos, perjudicial. Por otro lado, los fans, al idealizar tanto a una pareja, al proyectar en ellos sus propios deseos y anhelos, pueden crear una narrativa tan poderosa y arraigada que casi obliga a los protagonistas a mantener esa imagen idealizada, o a distanciarse de ella de forma radical para evitar decepcionar a quienes tanto los apoyan, o simplemente para preservar su propia cordura. Kan-Yaman, con su personalidad carismática, su porte imponente y su presencia magnética en pantalla, ha sido siempre un foco de atención mediática y de admiración sin límites. Demet Özdemir, con su talento innegable, su dulzura cautivadora y su habilidad para transmitir emociones complejas, ha conquistado corazones de igual manera, estableciéndose como una de las actrices más queridas y respetadas de su generación. Juntos en Erkencikus formaban una fuerza imparable, una pareja que la audiencia sentía como propia. Sus entrevistas conjuntas durante la época de rodaje de la serie eran famosas por la complicidad palpable que mostraban. Hablaban con admiración sincera el uno del otro, compartían anécdotas divertidas y entrañables del set, y se reían juntos con una naturalidad que invitaba a pensar, a esperar, a desear, que había algo más que una simple amistad profesional floreciendo entre ellos. Los rumores, por supuesto, no se hicieron esperar. Las especulaciones sobre su romance eran constantes, alimentadas por cada interacción pública y cada gesto de cercanía. Y aunque nunca hubo una confirmación oficial y pública de una relación romántica entre ellos por parte de ninguno de los dos actores, los fans, en su ferviente deseo, simplemente sabían asterisco. O al menos querían creerlo con todas sus fuerzas, construyendo un universo paralelo donde su amor ficticio se convertía en una gloriosa realidad. Esta convicción tan arraigada en el público es lo que, en mi opinión, ha creado ese límite absoluto. Es como si la masa de seguidores dijera colectivamente, esta pareja es nuestra, es perfecta, y no permitiremos que nada ni nadie la arruine, la ponga en duda o cuestione su idílica existencia. Y esta protección, esta defensa apasionada de la pareja idealizada a veces, puede volverse un poco asfixiante. Cuando los fans empiezan a criticar a las personas con las que las celebridades interactúan fuera de esa pareja ideal, a desestimar cualquier otra relación o amistad como una simple fachada o una estrategia para despistar, es una clara señal de que ese límite se ha vuelto más una jaula de oro que una celebración de su éxito y talento. He visto en redes sociales comentarios de fans que al enterarse de posibles romances o amistades de Kan-Yaman con otras personas, reaccionaban con una decepción palpable, incluso con enfado, defendiendo apasionadamente la idea de que Kan y Demet deberían estar juntos, como si su destino estuviera escrito y fueran los fans quienes tuvieran la autoridad para juzgarlo y protegerlo. Es fundamental recordar, por muy carismáticos y talentosos que sean Kan-Yaman y Demet Özdemir, que son personas con vidas propias, con sus propias decisiones, sus propios anhelos y sus propios sentimientos. La química en pantalla es un arte, una habilidad que poseen de manera excepcional, fruto de su profesionalismo y su conexión como actores. Y aunque a veces esa química se traduzca en relaciones personales y amorosas, no siempre es así, ni debe serlo. La línea entre la ficción y la realidad, aunque a veces pueda parecer difusa por la intensidad de la actuación, existe y es importante respetar esa distinción. El hecho de que, tras el rotundo éxito de Erkencikus, su relación pública se haya vuelto considerablemente más discreta y reservada, ha alimentado aún más el misterio que rodea su vínculo. Los fanáticos, incapaces de dejar ir la magia que presenciaron, se aferra. Van a cualquier pequeña pista, a cualquier like o comentario en redes sociales,
a cualquier foto que sugiriera que seguían en contacto o que la conexión persistía en algún nivel. Y esto, precisamente, es lo que mantiene viva la llama de la especulación, lo que perpetúa la leyenda de la pareja. Creo que el término límite absoluto se aplica en varias capas interconectadas aquí. Por un lado está el límite que ellos mismos, como individuos y como profesionales, han podido establecer en cuanto a la exposición de su vida privada. Es un límite autoimpuesto para proteger su espacio personal, su tranquilidad y, en última instancia, su salud mental y profesional de un escrutinio excesivo y a menudo invasivo. Por otro lado, está el límite que los fans han creado, casi como una norma no escrita dentro de su comunidad, donde cualquier cosa que se salga de la narrativa deseada de Khan y Demet juntos para siempre es vista con recelo, con desconfianza, e incluso con rechazo. Y finalmente está el límite que la propia industria del entretenimiento, con su constante demanda de atención, de titulares y de contenido viral, impone a las relaciones de las celebridades. Esta industria, a menudo, las obliga a navegar por aguas turbulentas, donde la línea entre lo público y lo privado se difumina constantemente y donde la presión por mantener una imagen puede ser abrumadora. La admiración que generan Can Yaman y Demet Özdemir es sencillamente innegable. Su capacidad para cautivar a audiencias globales, para traspasar fronteras culturales y lingüísticas con su talento, es un testimonio contundente de su estrella. Y la historia de su posible conexión, alimentada por la magia inolvidable de Erken Cikus, se ha convertido en una leyenda moderna en el competitivo y fascinante mundo del entretenimiento turco y más allá. Es esa combinación explosiva de factores: el talento excepcional, la química en pantalla, el éxito arrollador y la imaginación colectiva, lo que hace que sus nombres, unidos, sean un tema que provoca tanta pasión, tanta especulación y, sí, ese enigmático límite absoluto que evita que se profundice en los detalles de su vida personal, pero que al mismo tiempo invita a todos a seguir mirando, a seguir especulando y a seguir soñando con esa química que nos enamoró a todos y que, para muchos, representa el ideal de una historia de amor moderna. Así que, para resumir, la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir ha trascendido la pantalla, creando una legión de admiradores que ven en ellos la pareja perfecta, el epítome de la relación ideal. Esta fuerte identificación, este deseo de proteger esa imagen perfecta y el miedo a que la realidad decepcione la fantasía, han llevado a la creación de un límite absoluto, un espacio donde la especulación es constante y el debate nunca termina, pero la confirmación oficial de su vida personal es casi inexistente. Es un juego de miradas cargadas de significado, de química electrizante en pantalla, y de la poderosa y a veces incontenible influencia de la imaginación colectiva. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje por el fascinante mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta conversación tan intrigante y que les haya aportado una nueva perspectiva sobre este fenómeno. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta pareja y la enorme atención que generan? ¿Creen que ese límite absoluto es una construcción de los fans, una estrategia de las celebridades, o una mezcla de ambos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leerlos, por debatir con ustedes y por conocer sus puntos de vista. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran asterisco, me gusta, asterisco. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de estas estrellas y que disfrutan de las historias que cautivan. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes del mundo del espectáculo. Hasta entonces.